muchos éxitos en varios sectores de cooperación sustanciales, y también los intercambios entre los policías forma parte importante de las relaciones binacionales. Y ahora también este equipo, que como vemos es un equipo impresionante, formidable, numeroso de unidades para nuestra fuerza pública, es un gesto y una muestra de cómo esa amistad sigue adelante.